¿Recuerdan que estábamos viendo esta figura Ujú. o Sí, no recuerdan? sí, sí. Lo anterior era esto, Sí. cuando nos quedamos en las certidumbres, vimos la diferencia entre ilusión y percepción, eh, error e ilusión, y cómo esto tenía un fundamento biológico, ¿cierto? Entonces dijimos que vivíamos en una validez indisputada de lo que vemos, porque las cosas son como yo las veo, y tenemos convicciones. Ahora, las convicciones son un poco cegadoras. De hecho, yo no tengo convicciones. Por supuesto que tengo preferencias y propósitos, pero no tengo convicciones, porque siempre estoy dispuesta a revisarlas. Y claro, a veces me cuesta más, sin duda. Eh, pero el sostener convicciones eh, te impide libertad reflexiva. Si pensamos que la posibilidad del encuentro con el otro está precisamente en la diferencia en que tenemos con el otro y que esa diferencia no lo convierte necesariamente en nuestro enemigo. Si me muevo desde el respeto, vamos a llegar a hablar de emociones, ¿cierto? Y vamos a hablar ahí de respeto, y no de tolerancia. Lo que hay entonces es la aceptación de la legitimidad del otro, que es distinta a la tolerancia, que es una negación suspendida en el tiempo. Te aguanto mientras tanto. Sin embargo, en buen chileno te mastico, pero no te trago. ¿Ya? Eso es tolerar. Y a ninguno de nosotros le gusta que lo toleren, sin duda. Todos queremos ser respetados. No importa que no estén de acuerdo conmigo, pero que respeten mis opiniones, que respeten mis gustos, mis preferencias, entendiendo que yo también voy a respetar las de los demás, porque si yo tengo convicciones, lo más probable es que ni siquiera quiera escuchar a los otros, y es un poco lo que pasa en los diálogos de sordos de las personas que están atrincheradas en ideologías políticas. Bueno, entonces tendemos a vivir este mundo de las certidumbres, de la validez indisputada de las cosas, y lo que nos parece cierto no tiene otra alternativa. Y esa es la cultura que vivimos, es un modo cultural de vivir. Recuerden que la cultura se entiende como modos de hacer, pensar y sentir. Es decir, en pocas palabras, modos de vivir. Cada vez que hablamos de cultura, desde esta mirada, estamos hablando de modos de vivir. Pero también la sociología dice que la cultura es un modo de vivir. En alguna parte se entrampa este concepto y empezamos a hablar de gente más culta o menos culta, como si la cultura tuviera que ver con la cantidad de conocimientos que tú tienes. Y eso obviamente es una ceguera. No hay gente más o menos culta, hay gente que tiene modos de vivir distintos, que eso tiene que ver con el nivel social, que eso tiene que ver con el origen étnico, que tiene que ver con la raza, con el lugar geográfico donde habita, sin duda. Tiene que ver con todo eso, pero son modos de vivir. Entonces, no confundir, no podría haber gente más o menos culta. Y tampoco considerar que la cultura se reduce a las manifestaciones culturales. Hay manifestaciones culturales muy chilenas, ¿cierto? Y hay otras manifestaciones culturales que obedecen a otras tradiciones en otras culturas, pero son manifestaciones culturales. En general, la cultura es un modo de vivir, modos de hacer, pensar y sentir. Y en eso los chilenos, bueno, somos chilenos. Tenemos un modo de hacer, pensar y sentir que tiene que ver con el ser chileno y con las diferencias que podemos tener de acuerdo a cómo hemos vivido y hemos crecido y lo que hemos estudiado, etcétera. Entonces yo les estaba mostrando este cuadro que es el Cristo coronado de espina de Bosch, que en alguna ocasión en una reunión con amigos Maturana lo vio en la casa de un amigo y lo empezó a observar. Esto es algo que hizo él, no quiere decir que el autor del cuadro diga esto, sino que Maturana lo aprovecha de mostrar para graficar lo que él quiere decir. Este cuadro está en el primer capítulo del Árbol del Conocimiento de Maturana y Varela, y si ustedes leen ese primer capítulo, después de que terminemos este encuentro,
nosotros vamos a ir más allá de ese primer capítulo, pero se van a dar cuenta que todo lo que hemos hablado de ilusión y percepción, de cómo distinguimos, etcétera, es el resumen del primer capítulo del árbol del conocimiento. Eso es lo que yo hago en el taller de ilusión y percepción y de ver cómo operamos desde la biología. Entonces les va a permitir leer ese libro con más facilidad, porque ya tienen una aproximación quizá un poco más sencilla, porque claro, quienes lo escriben son científicos, biólogos, ¿cierto? Yo soy profesora. Bueno, entonces ahí aparece este cuadro y Maturana dice que él empezó a mirar este cuadro y dijo, bueno, aquí hay 5 personas, ¿cierto? Está Jesús o Cristo con esta expresión de paciencia y aceptación, que es un poco la emoción, que es una disposición corporal, en que uno lee o ve en las películas la actitud de Jesús con una aceptación y una paciencia bastante notoria como emoción. Él está entregado a su pasión, como se señala. Y hay estos 4 señores que lo rodean, y Maturana para estos 4 señores distingue una emoción. Yo no voy a hablar de las 4 emociones que hay acá porque por una cuestión de tiempo, me interesa hablar solamente de este señor que está acá abajo, que lo vamos a desagregar acá, que tira a Jesús por el manto. Maturana le puso, estas dijo que eran 4 tentaciones humanas, y le puso a este señor que tira del manto la tentación de la certidumbre. Es el que te está tratando de fijar la visión, fijar tu perspectiva. O sea, esto es así. Es cuando alguien te dice con una seguridad casi indiscutible, pero si yo sé, yo ya lo sé, mira, es así. Entonces fijan tu perspectiva. Es muy distinto a la persona que te dice, mira, a mí me parece, o podrías mirarlo desde este punto de vista, o lo que se ha estudiado, o de acuerdo a la evidencia. Es decir, siempre hay una referencia desde un dominio para decir lo que tú estás diciendo, versus el que quiere fijar tu perspectiva casi en un acto de obediencia, porque yo sé, que es un poco la tentación de la certidumbre, ¿no? El que está amarrado a la certidumbre, precisamente cree que él es el que sabe, y el que no opina como él está equivocado. Entonces hay que convertirlo a esta mirada. Ahora a mí me ha pasado con algunos profesores, cuando converso con ellos, que de repente, no sé, conversamos sobre un tema en particular, y yo le digo, pero mira, si lo miramos desde Maturana o desde la biología del conocer y del amar, esto sería tal cosa. Ahora, la persona que siente que lo estoy invitando a eso, no tiene ningún problema, pero hay personas que, o como yo lo dije, o como él lo escuchó, sienten que estoy tratando de cambiarle la mirada y como que se molestan. Entonces, es esa la tentación de la certidumbre. No estoy invalidando lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, el que haya creído que cultura efectivamente tiene que ver con formación en educación sistemática y con cantidad de conocimiento. Yo le acabo de decir que eso no es cultura, no mirado desde acá. Sin embargo, en vez de enojarse, podría decir, bueno, interesante, una nueva mirada a la cultura que me pone en otra perspectiva. Claro, pero eso tiene que ver cómo nos encontramos en esta conversación, en dinámicas relacionales desde emociones, y esa es la cosa, la emoción está ahí presente. Por lo tanto, uno no puede desentenderse de que hay una disposición corporal desde la cual el otro se está encontrando en esa conversación conmigo. Pero cuando veamos emociones vamos a ver con más detalle lo que pasa con las emociones y con nosotros en el encuentro. Las emociones se dan en las relaciones humanas, así que siempre están ahí presentes. Bueno, entonces si nosotros pensamos que esto es una mirada desde la biología, no desde la biología en general, es la mirada particular eh, desde la biología del conocer y el amar, la invitación es a entender que nuestra estructura, cómo nos hemos desarrollado, está absolutamente amarrada, perdón, nuestras experiencias están absolutamente amarradas a nuestra estructura biológica, porque de acuerdo a lo que hemos vivido, es el mundo que distinguimos, de acuerdo a cómo hemos vivido nuestra biología, ha ido cambiando, porque sabemos que no somos los mismos que cuando teníamos 5 años ni cuando teníamos 15 años.
Y uno dice, bueno, físicamente, claro, físicamente, pero cuando dice físicamente, también el modo de conocer que tenemos ha ido cambiando nuestro cuerpo completo, ¿ya? Por supuesto con su sistema nervioso incluido. Entonces, si esto es así, operamos en la biología de acuerdo a nuestra estructura, sí, de acuerdo a cómo estamos hechos. Y por eso vimos ya que no distinguimos la experiencia entre ilusión y percepción, y que la transformación de esta estructura va de la mano con las experiencias que vamos viviendo, pero vamos a experienciar de acuerdo a la estructura que tenemos. No somos seres humanos, somos Homo sapiens sapiens, y por lo tanto lo que hacemos es experienciar como seres humanos de acuerdo a las circunstancias. Entonces, una de las cosas que nos pasa desde la biología es que no vivimos el espacio del mundo, sino que vivimos nuestro campo visual. Interesante porque nos han enseñado hasta acá de que el mundo existe allá afuera y que nosotros llegamos a este mundo y empezamos a conocerlo. Sin embargo, operamos en este mundo de acuerdo a nuestra estructura. Y en este caso particular de la visión, Matilde, si vas a preguntar, espera un poquito, Sí, no, sí porque está quiero bien. terminar la idea. Sí, Quiero no, terminar la no, 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 idea. no, no he Es dicho que nada. te voy a atender, pero quiero terminar la idea. No ahora, Entonces, final. ya, ok. De manera que si ustedes ven el campo visual de ustedes, el mío llega hasta acá. Ahí yo ya no veo mis manos. Mi campo visual es lo que está hacia adelante, ¿cierto? Ni siquiera hacia los lados, un poco de soslayo puedo ver lo que está a los lados. Claro que ya conozco mi casa, sé lo que hay, ¿no? Solo que tendría que darme vuelta para poder verlo. Eso es mi campo visual. Yo que tengo visión. Los ciegos no tienen ni siquiera eso. No tienen campo visual, ¿ya? Ahora, soy vidente, por lo tanto tengo un campo visual y hay cosas que ya no veo desde acá. Sin embargo, también soy oyente, lo que implica que lo que no veo que está pasando afuera, en la calle o dentro de mi casa o detrás mío, lo escucho y puedo anticipar, gracias a mi estructura biológica, ¿cierto? Puedo anticipar lo que no veo. Sé que está ladrando el perro en el patio, o sé que pasó un auto acá afuera, sé que acá atrás alguien entró, abrió la puerta de entrada y camina hacia acá, bueno, etcétera. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el operar con todos nuestros sentidos, que son 7, no 5, nos pone en la posibilidad de anticipar incluso lo que no estamos viendo. Ahora hay un libro de un doctor en neurociencia, el doctor Pedro Maldonado, chileno, que se formó con Maturana y Varela, que se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Que él le puso ese nombre porque sabía que eso iba a ser interesante y bueno, ahí él explica algunas cosas que son explicaciones biológicas, ¿cierto?, de un neurocientífico. Lo interesante es que nosotros tenemos los ojos al frente, no los tenemos al lado, no vemos lo que está atrás, pero sin embargo podemos completar este espacio debido a la experiencia o porque tenemos otros sentidos. Pero piensen lo que pasa con un sordo. El sordo ve, pero lo que él ve es lo que está acá. Por supuesto que igual que nosotros tiene experiencia y por lo tanto ya ha visto las cosas y puede entonces completar eso con su visión. Pero si él llega a la casa, si él llega a la casa, no tiene cómo saber si hay alguien o no, excepto porque mete la llave a la cerradura y no está pasada la llave. Por lo tanto dice, bueno, hay alguien en la casa. Si no está pasada la llave, él entra y si la persona que está en la casa no está a la vista cuando él entra, él tiene que empezar a recorrer las habitaciones, dependiendo de la costumbre de su casa, quizás va a ir inmediato a la cocina, porque es lo más probable que estén ahí, pero le estoy diciendo lo diferente de moverse en ese mundo de este sordo que tiene que ir habitación por habitación para ver si hay alguien, cosa que nosotros no necesitamos hacer, porque nosotros entramos y basta con que gritemos nomás y alguien nos contesta. Pero él es sordo. No solo no escucha, sino que además no grita, porque los sordos no hablan porque no escuchan, ¿cierto? Y
bueno, voy a sacar de aquí a los que tienen implantes cocleares, que ya escuchan, porque ellos se mueven en coordinaciones auditivo-verbales, pero los sordos se mueven en coordinaciones visoespaciales y por lo tanto no tienen posibilidad de escuchar. Ahora, si él llega a la casa y no hay nadie en su casa y se va a su habitación, pasa algo que uno como oyente no se imagina, pero él no sabe si está lloviendo afuera, a no ser que mire, no sabe si le quebraron un vidrio para entrar un ladrón o si llegó alguien a su casa, no tiene cómo saberlo. Y resulta que llegó alguien a su casa y cuando se acerca a él, solo cuando se pone en su campo visual, se asusta además, porque no tiene cómo anticipar que esa persona venía. O sea, la capacidad de anticipación y de conexión con el mundo que nos da la audición es una cosa que los oyentes no valoramos. No valoramos porque la tenemos. Y tenemos la visión, y tenemos la audición, y tenemos el tacto. Bueno, ustedes, si les preguntaran lo más probable, ¿qué preferirían perder? Si la visión o la audición, es lo más probable que uno dijera, no, la audición, porque yo, no, ¿cómo no ver? Es lo peor que me podría pasar. Bueno, Helen Keller era sorda y ciega, y ella no tenía, ojalá la leyera en su historia es maravillosa, ¿no? Ella no tenía la posibilidad de anticipar, ella no veía, ella no escuchaba, ni siquiera porque el sordo al menos que tiene visión, aprende lengua de señas, aprende a leer los labios, ¿cierto? Pero ella no tenía eso, la única posibilidad era a través de su cuerpo, que la tocaran, y el modo que le enseñaron a hablar y a leer a todos fue tocándole las manos, ¿ya? Y movilizando su cuerpo, porque no escuchaba ni veía. Pero a ella sí le preguntaban, ¿qué era peor para ella? ¿No escuchar o no ver? Estamos hablando cuando ella ya era adulta, tenía toda una experiencia, escribía, daba conferencias, estando ahí presente y leían su escrito. Bueno, ella decía que eh, ella preferiría escuchar, porque la visión la separaba del mundo de los objetos. Claro, no tenía cómo ver el mundo a través de la vista, pero ella podía tocar. Había muchas cosas que ella podía tocar y podía meterse al agua y entrar al mar acompañada, ¿cierto? Incluso subir un árbol. Sin embargo, la audición la separaba del mundo de las personas. Es decir, la potencia que ella le daba a esta comunicación que tenemos la mayoría de los seres humanos, ¿cierto? Porque hay también la cultura de la sordedad, un modo de vivir de los sordos y que tiene que ver con ellos, ¿cierto? También, pero ella era sorda y ciega, eran ambas cosas. Entonces tenía un mundo absolutamente distinto. Bueno, nosotros también tenemos un mundo absolutamente distinto, haciendo distinciones. Lo que pasa es que tenemos y compartimos la indemnidad del sistema nervioso y de nuestros sentidos sensoriales. Entonces, vemos de acuerdo a la estructura de la retina. No vemos un mundo que está allá con independencia de nosotros. Y esos fueron los primeros descubrimientos que hizo Maturana entre el año 69 y 70 a propósito de sus experiencias con la visión o la distinción que hacía la rana de su alimento, una cosa que él hizo en el MIT. Y bueno, y por eso fue su primera fama en el mundo fue a raíz de eso. Y él empezó a extrapolar eso a los seres humanos. Bueno, si esto pasa en la estructura biológica de la rana, ¿qué pasa en los otros animales y qué pasa en nosotros los seres humanos? Tampoco vemos los colores del mundo, sino que vivimos nuestro espacio cromático. De hecho, la luz que viene del sol no tiene color, es blanca. ¿Por qué adquiere estos colores que nosotros distinguimos? Esto lo aprendimos los viejos, como la Matilde y yo, aquí todo el resto son más jóvenes, en el colegio, cuando hacíamos artes plásticas, porque nosotros no hacíamos arte, hacíamos artes plásticas en ese tiempo, que era una asignatura, y en esa asignatura nos enseñaban el prisma y los colores, cómo sucedía que nosotros llegábamos a distinguir estos colores, porque la estructura de la retina posibilita que nosotros distingamos ciertas longitudes de onda. ¿Eso significa que no hay otras longitudes de onda? Claro que hay otras. No son perceptibles para nosotros por la estructura de la retina que tenemos. Entonces, hay un mundo ahí real que nosotros captamos
aceptamos tal como es, la verdad es que nosotros experienciamos un mundo de acuerdo a nuestra estructura biológica, porque lo que distinguimos son los colores que aparecen en el arco iris y que se nos empiezan a perder entre los infrarrojos y los ultravioletas. Claro, inventamos aparatos para ver los infrarrojos y los ultravioletas, pero por estructura humana, por estructura de la retina, no vemos esos colores. Y lo que hace la atmósfera, donde sucede la refracción de la luz, ¿cierto? Es que aquellos rayos que pasan en el ángulo que gatillan cambios de relaciones de actividad neuronal a través de la retina, nosotros vemos esos colores y les pusimos nombres. Y acá entramos al tema del lenguaje. ¿Por qué al naranjo le pusimos naranjo? Entonces yo podría decir, bueno, porque hay una fruta que es del mismo color o muy parecido y que se llama naranja. Sí, pero ¿quién le puso a esa fruta naranja? ¿Por qué alguien no le puso amarillo? Ah, no, porque también hay un pez que se llama salmón, y uno le puede decir naranjo o salmón a ese color, ¿cierto? Que tiene la carne parecida a ese color, entonces, bueno, pero ¿quién le puso salmón a ese pez? Bueno, y ahí podríamos seguir buscando cómo hicimos estas coordinaciones conductuales, consensuales, tal que generamos palabras que nos permiten movernos en este mundo que nosotros conocemos desde nuestra posibilidad como estructura biológica. En tanto haya filtro a los ultravioletas, vamos a ver el cielo y a los infrarrojos, porque todavía los filtra la atmósfera, no llegan perpendicularmente como la dispersión de onda azul, que por eso vemos el cielo azul finalmente. Cuando empecemos a ver el cielo rosa, bueno, ya quiere decir que la atmósfera no está filtrando suficientemente esos rayos y nos va a generar un daño, porque sabemos que esos rayos nos dañan. Raúl Sor tiene un libro que se llama La muerte rosa, que es una novela, pero una novela muy bien documentada, entonces uno aprende mucho en ella. Raúl Sor, este cientista analítico político chileno, ¿ya? Entonces, distinguimos los colores que distinguimos porque solamente esas longitudes de onda de la luz gatillan cambios estructurales en la retina, que es nuestro órgano receptor visual, que a su vez gatilla cambios estructurales en el elemento neuronal que se conecta con él para llegar finalmente desde el nervio óptico a la corteza occipital visual. Esto que yo le estoy diciendo no es trivial, porque estos estudios de percepción de Maturana que lo llevaron a que lo postularan al premio Nobel, indicaba que esto de hablar de un mundo independiente de un observador era una cosa que no se condecía con la condición biológica de este observador que somos los seres humanos, porque más bien distinguimos un mundo que tiene que ver con cómo opera nuestra biología, porque podemos estar discutiendo acá, pero bueno, existen más colores. Bueno, hay peces que distinguen un arco iris de 3 veces el tamaño nuestro, es decir, más dispersiones de onda de la luz que nosotros. Ahora, eso no los hace ni mejores ni peores. Son distintos, tienen una estructura distinta, eso es todo. Ahora, ¿cómo saben eso los científicos? Porque a nosotros nos pueden preguntar qué color vemos. Eso hacen con el test de Lucher, cuando nos hacen selección de personal. Ahora, ese test lo que indica es con qué composición espectral de la luz tú te estás moviendo. Ojo, no con los colores. Los colores son ciertos modos de distinguir que tenemos nosotros con posiciones espectrales de la luz. Y a veces tenemos diferencias con otras personas en términos si es el color exactamente lo que estamos diciendo. Bueno, el pez saben que distingue más longitudes de onda porque le ponen electrodo y viene el funcionamiento del sistema nervioso, si finalmente es por eso que saben, ¿ya? Bueno, y los perros también distinguen colores, o sea, hay que desterrar que solo ven en blanco y negro, lo que pasa es que distinguen menos colores que nosotros y y no brillantes, bastante tenues. Y bueno, vuelven a saber eso por el funcionamiento del sistema nervioso que ellos tienen. Ahora, a mí me encanta la física cuántica. Yo no puedo estudiar mucha física cuántica porque además soy autodidacta,
porque me falta la formación física, yo no sé física, entonces llega un minuto en que ya no entiendo lo que están diciendo, pero ya he ido desde los libros de Stephen Hawking, que los tengo todos, hasta el que escribió con su hija, ya todos, y ahí yo me entretengo mirándolo y tratando, pero me compro los libros que son para personas como yo, neófitas en el tema, incluso escritos para libros. Pero hay una cosa interesante, lo que nosotros recibimos como gatillador en la retina es un fotón. Recuerden que la luz se propaga como onda y como partícula, y en este caso como fotón. Y ese fotón que se escapa, ¿cierto?, de este electrón, que sale eyectado además de un electrón que se cambia de estas órbitas de mayor energía a menor energía, bueno, sueltan este fotón que ni siquiera tiene masa. El fotón no tiene masa. Y es lo que hace que nosotros distingamos. Ahora, nosotros ejercemos también con el solo observar, nosotros estamos ejerciendo alguna influencia sobre ese fotón. Esas son todas las experiencias de la física cuántica. Hay hartas y unos YouTube muy entretenidos que si quieren verlo. Pero yo quería traer a colación esto porque ni siquiera tiene masa, sin embargo gatilla, que nosotros haya un cambio estructural en la retina y que definitivamente distingamos un color, etcétera. Y lo otro interesante de esto es que si los fotones, si lo que pasa a nivel cuántico pasara a nivel macro, nosotros llegaríamos a la teletransportación, ¿cierto? Como viaje a las estrellas, ¿cierto? Porque el fotón desaparece en una órbita y al mismo tiempo aparece en la otra, o sea, no hay tiempo-espacio a nivel cuántico. Bueno, a nivel macro sabemos que eso no es así, pero también que nosotros hemos inventado o hemos distinguido, de acuerdo a la experiencia, estas dimensiones de tiempo, espacio, de masa, etcétera, velocidad, para entender el mundo que vivimos. Entonces, interesante entender de que todo lo que nosotros hablamos de este mundo exterior tiene que ver más que nada con la posibilidad estructural que tenemos nosotros de vivir la experiencia con esta circunstancia en la que nos encontramos. Y que como existimos en el lenguaje, inventamos teorías y como tenemos neuroplasticidad, nos estamos cambiando constantemente de acuerdo a estas experiencias que estamos viviendo. Entonces, en la vida cotidiana cometemos errores porque no distinguimos entre ilusión y percepción, y lo que yo vivo ahora como legítimo, estoy convencido de que es así, que es válido, solo por otra experiencia me doy cuenta del error. Entonces, el darse cuenta es siempre a posteriori, rápidamente después o mucho tiempo después. Por lo tanto, uno no se equivoca cuando se equivoca después. Nadie puede equivocarse antes, sino no se equivocaría. Mucho tiempo después o rápidamente después. Como el ejemplo que yo les ponía de pelar la manzana, me corté, me di cuenta rápidamente, me dolió, me salió sangre, pero ya me corté, aunque sea en un segundo, pero ya me corté. Y por lo tanto, esta posibilidad de equivocarse es una condición que tiene que ver con nuestra biología. No es una limitación, porque operamos de acuerdo a la estructura biológica que tenemos. Sin duda que mientras más experiencia tenemos y mientras más aceptemos que podemos equivocarnos, probablemente nos vamos a equivocar menos, pero eso no elimina la posibilidad de equivocarse. Lo que pasa es que cuando yo ya me muevo en un dominio, por ejemplo, yo estudié, soy profesora, yo me muevo en este dominio, claro, tengo cierta cantidad de conocimientos y saberes que alguien me declara experta en algo, pero sin duda, aún, aunque todo esto que sea mi acervo como profesional, sin duda tengo que estar muy atenta a lo que estoy diciendo, porque lo que ahora yo estoy afirmando, porque además hay evidencia científica de esto, es porque estamos en el estado del arte, la neurociencia, etcétera. Eso es ahora, pero nadie sabe si las investigaciones van a seguir avanzando y después va a aparecer algo que va a decir que lo que estábamos diciendo no era como pensábamos. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Si hay un conocimiento que cambia es precisamente el conocimiento científico. Es el único que yo puedo decir que es válido aquí y ahora, de acuerdo al estado del arte y la evidencia que hay.
Sin embargo, el conocimiento artístico, por ejemplo, no cambia. Puede que a mí no me guste el impresionismo, por ejemplo. Me gusta más el expresionismo. Pero tiene su valor si uno respeta las coherencias en la que esa expresión artística se daba, y por eso dicen que hay algunos autores que a mí no me gustan mucho, pero que, porque tiene que ver con mis gustos solamente, pero le reconocen cierto valor artístico. El conocimiento dogmático tampoco es inmutable. Los dogmas se sostienen y se mantienen sin necesidad de comprobarlo ni discutirlo. Y yo los acepto porque me gustan, a priori, no necesito que me comprueben nada. Sin embargo, el conocimiento científico está siempre sujeto a cambio, porque siempre se está investigando y siempre podríamos encontrar algo que nos dijera estábamos equivocados. Miren lo que está pasando. Bueno, Maturana decía que si alguien demostrara que el determinismo estructural en las máquinas y en los seres vivos no opera, todo lo que él dice ya no tiene ningún sentido, no tendría cómo sostenerlo. No solo él, todas las explicaciones científicas solo pueden darse, explicaciones científicas, que no son las únicas explicaciones en el mundo, ¿no? Las explicaciones científicas solo se sostienen si los sistemas operan determinados en su estructura. Porque si yo puedo esperar que pase cualquier cosa en los sistemas, no tengo cómo ni siquiera investigar. Siempre que investigo es porque parto que un sistema opera de tal forma y queremos ver qué pasaría si en este sistema hacemos tales o cuales cosas o lo observamos durante tanto tiempo, qué cambios va a estar teniendo. Siempre entendiendo que va a operar de acuerdo a su estructura. Por eso, cuando se declara, por ejemplo, que un ser humano, como cualquiera de nosotros, es santo, lo que hace el que sea santo es que lo que él logró violenta totalmente o viola el determinismo estructural. Y esos son los milagros. Los milagros de esta persona que estaba desahuciada por la medicina, no hay explicación lógica a que se haya salvado. Después estuvo, no sé, 20 años en estado de coma y le rezaban y le pedían al Padre Hurtado. Y bueno, eso es uno de los milagros del Padre Hurtado, ¿no? De esta chilena que estuvo un tiempo en estado de coma, bastante tiempo, y despertó sin ninguna secuela. Entonces, eso es atribuible a un milagro, porque desde la fe yo puedo decir que eso es un milagro. Sin embargo, desde la biología, eso es una posibilidad que tiene un ser humano y que le pasa a algunos y a otros no. Pero no hay nada milagroso ahí. Pero estamos en dominio explicativo distinto. Por eso el milagro lo acepta el Vaticano, no la ciencia. Aunque hay médicos que dicen, yo no tengo cómo explicar esto, así que yo digo que esto será un milagro. Entonces, no hay que confundir dominios explicativos. No es más valioso el dominio de la ciencia que el dominio dogmático o de la fe. Son dominios explicativos distintos. ¿Qué es lo distinto? Que en el dominio de la ciencia las explicaciones son científicas. Siguen la estructura de la explicación científica y del método científico. En el dominio de la fe no es necesario hacer eso. Bueno, entonces Maturana dice lo siguiente, que es un resumen de lo que estábamos viendo, ¿no? Vamos a partir aquí. Por determinismo estructural o hechura biológica, los seres humanos no podemos no equivocarnos. O podemos equivocarnos si borramos los dos. O sea, esa posibilidad siempre existe. Porque uno no se equivoca cuando se equivoca después. Solo por otra experiencia nos damos cuenta del error. Las experiencias no se validan desde sí mismas, siempre se validan o se invalidan por otra experiencia. La experiencia entonces la vivimos siempre como válida, no tenemos cómo saber que nos equivocamos antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no distinguimos entre ilusión y percepción. Y eso pasa por estructura biológica. Por lo tanto, para él, el equivocarse es legítimo, porque es una condición humana, una condición de determinismo estructural, de hechura biológica. Operamos de tal forma que podemos equivocarnos, como cuando yo
distingo a Rafaela en la calle, esa es mi primera distinción, la distingo, es ella. Cruzo a saludarla, que es la segunda experiencia, y no era ella. Es decir, me equivoqué. En el primer caso yo puedo decir que es una ilusión porque tiene que ver con la sensorialidad. Y en el segundo caso puedo decir que es un error porque tiene que ver con el moverse, con el hacer. Crucé a saludarla. Pero tienen la misma, tienen el mismo significado. Me equivoqué. En el primero yo creí que era y en el segundo me doy cuenta que me equivoqué. Ahora, puede ser que sea una percepción porque yo la veo, cruzo a saludarla y era ella. Entonces es una percepción. La segunda experiencia me valida la anterior. Eso es hacerse cargo del determinismo estructural. Entonces, cuando se encuentra con eso, y ustedes pueden haberlo visto, lo que les voy a mostrar ahora, porque esto es ya, se puso muy de moda de repente, que Maturana agregaba 3 derechos humanos a la Declaración de los Derechos Humanos, que era, porque él decía, bueno, si no distinguimos entre ilusión y percepción, y en nuestra condición biológica, habría que agregar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30, esos son los derechos humanos, el derecho 31, que es el derecho a equivocarse. Por supuesto que esto está dicho nominativamente, aquí no se ha agregado, la UNESCO no lo ha agregado, ni mucho menos, él lo agregó nomás a la Declaración de Derechos Humanos que tenía en su laboratorio, que en todo caso eso se quemó todo. El derecho a equivocarse, ¿por qué? Porque tiene un fundamento biológico. Si tengo derecho a equivocarme, entonces, dice, habría que agregar el derecho 32, que es el derecho a cambiar de opinión. Porque si me equivoqué, puedo cambiar de opinión. Y uno dice eso, sí, claro, tengo derecho también a cambiar de opinión. Si me equivoqué, me caía mal esta persona. Si cuando llegó acá, más encima era la jefa, y yo dije, no, sabes que de presencia, no sé, algo, porque además somos prejuiciosos, ¿no? Me cayó mal. O el nombre, ¿pueden creer que hay gente que te cae mal por el nombre porque tuviste experiencia con alguien con ese nombre? Entonces ya escucha el nombre y dice, no, ya. Bueno, sin embargo, llega esa persona, no me cayó muy bien en el primer encuentro, pero después la voy conociendo y cambio de opinión. Pero cuando recién la conocí, yo le hice un comentario ahí a algún colega mío de que, oye, no me gustó la jefa, y tu colega dice, oye, no sé por qué, no te diste cuenta que tal cosa. Hay una distinción que tú hiciste que no te gustó. Y él te dice, oye, a mí no me pareció. No, yo no encontré que hiciera eso. Entonces, ¿dónde está lo pesado de esta persona? Bueno, en la distinción que tú hiciste, pues. Ahí está. Si estuviera en la persona, el otro distingue lo mismo, pero también, ¿cómo va a distinguir lo mismo el otro si no eres tú? Si cada uno hace distinciones de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a su experiencia. Y lo que sí pasa es que esa jefa te gatilló el que tú distinguieras pesadez. Bueno, entonces ella te gatilló eso, pero lo que te pasó a ti con lo que ella hizo tiene que ver contigo, no con ella, contigo. Y por eso lo viviste distinto que tu compañero de trabajo. Y después cuando cambias de opinión, porque la conoces más, y de repente haces el comentario, oye, en realidad esta persona o esta jefa es bastante colaboradora, me ha gustado trabajar con ella, y tu amigo te dice, oye, no te caía mal. Si cuando llegó a ti no te gustaba, y como que casi se molesta porque ahora tú cambiaste de opinión. Bueno, y tenemos dichos, ¿no? Ahora me venís con esa, quien te viera y quien te vio, te diste vuelta a la chaqueta, amarillo, DC, etcétera. Y me perdonan los DC presentes, pero siempre a los DC los van a criticar por lo mismo, precisamente porque son los que tienen más flexibilidad. Todos los partidos de centro tienen la flexibilidad de moverse. Los extremos no, entonces está claro. Y eso de moverse es una crítica, fíjate, el cambiar de opinión es una crítica. Curioso, las dinámicas relacionales en redes de conversaciones lo que hacen es estabilizar las redes, estabilizar el modo de moverte, no te permiten cambiar porque te desconocen. ¿De dónde tan simpática? ¿De dónde? Ahora sí, tan simpática. Eso le pasó a mi hermano cuando fue a un taller mío,
que llegó y me dijo qué voy a hacer con mis pobres estudiantes, porque he sido súper exigente y negador con ellos, un cuarto básico, y yo fui a su colegio y tenía 45 estudiantes bien sentaditos, bien comportados, claro, porque él los tenía cortitos. Y después fue a mi clase y me dijo, ¿qué voy a hacer con ellos? Cambia la dinámica relacional, en el respeto, no en la obediencia. Sí, pero es que no me van a creer, no te van a creer. Van a decir, ¿de dónde este viejo tan pesado ahora viene tan simpático, nos permite pararnos? ¿Y qué pasó aquí? Y te van a estar toreando y toreando y toreando hasta ver dónde sale el pesado que yo conozco. Bueno, eso hace la gente con todos nosotros. Si te ven distinto, te empiezan a desconocer y empiezan a moverse como están acostumbrados a moverse contigo. Entonces, la única posibilidad es que tú no caigas de nuevo en la tentación de volver atrás, sino que digas, bueno, ya no voy a enganchar con eso, yo me quiero mover de manera distinta. Y esto que le estoy contando es lo que más cuesta hacer, sobre todo en las relaciones familiares. Porque en las relaciones familiares ya te conocen. No, si yo lo conozco, si yo sé. Entonces no te permiten este cambio. Y más dramático que eso, cuando digo dramático, por favor, no es para que empiecen a llorar y saquen los pañuelos. Me refiero dramático porque se extiende en la convivencia humana. Es que el cambio del otro pasa por el cambio mío. Porque estamos así, bueno, no tenemos pizarra lamentablemente y todavía no me acostumbro a usar el tablet que tengo, gracias a Dios. Pero esto es así. Estamos así de acoplados, así como están estas manitos, acoplados. Entonces yo siempre pienso que el otro tiene que cambiar, pero ¿cómo va a cambiar el otro si está acoplado a mí? La única posibilidad que el otro cambie es que yo me mueva distinto. Miren las manos, por favor. Cuando yo me muevo distinto, ya no me estoy así, el otro está obligado a moverse distinto, porque existimos en coherencia, en acoplamiento estructural. Entonces el cambio del otro pasa por el cambio de uno. Pero si yo estoy siempre pensando que el otro tiene que cambiar, y el otro está pensando que soy yo el que tiene que cambiar, típicas discusiones padre-hijo, por ejemplo, o incluso entre parejas. Pero por favor, ¿cómo voy a hacer eso si tú te sigues moviendo igual? Entonces yo me acoplo a esta relación, tal como es. Matilde, No he dicho nada. pero abriste tu micrófono, es por eso, que yo Ah, te no, 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 quería, no, que si no. querías preguntar algo. Ah, ya, perdón. No sé, que yo veo cuando se enciende la pantalla verde y digo, quieren hablar. Es por eso. Pero por favor interrúmpanme, no se queden con dudas. Esta es la oportunidad que tenemos en este encuentro de poquitas personas de poder interrumpir, no tienen que rendir prueba aquí, nadie les va a pedir cuánto aprendió, no, así que aprovechen de que esto sea una conversación. Sí, lo que pasa es que yo no te Entonces, veía las manos. Cuando decían las manos se acople, ¿yo yo qué? veía una pantalla. No, porque tengo para que no se quite para que no se borre lo que está en la pantalla, tu imagen me tapa. Entonces yo te tenía sin verte. Nadie veía mis manos. Yo no la veía. Yo la Ah, veía, Nancy. qué bueno, Yo ya. La no, tengo al porque lado. yo Ok. ahora la puse al lado, pero a ti sola, no a todos. Ok, ya. Ya sí, cuando uno tiene a todos se ve muy chiquitito también, sí. Yo no tenía a nadie, solamente la voz, para que no me Ah, molestara la imagen. Entonces decía, ¿qué mano? Yo miraba la mano de Maturana en la imagen. Y decía, pero está con un lápiz, no está. no, pues eran mis manos, nunca dije miren las manos de Sí, Maturana. sé, pero dije, las manos, mis manos. Bueno, ya, pero tú Pero has ahora te visto el veo. acoplamiento estructural, ¿no? Sí, Si lo sé, el lo sé. cambio del otro pasa Sí, por el cambio mío, y eso es lo que hacemos en terapia sistémica, ¿no? Mostramos el acoplamiento estructural que hay en esa familia y enseñamos que la única posibilidad que eso cambie es que uno de los dos cambie y que el otro que también está asistiendo a terapia vaya también haciendo el cambio, porque siempre el que quiere hacer el cambio, o por lo menos está dispuesto cuando le mostramos, es el que solicita la terapia. No el que le decimos, bueno, va a tener que venir tu marido también y tus hijos, porque ahí ya es por obligación. Entonces, la posibilidad de cambiar, de que el otro cambie, pasa por el cambio de uno.
Nancy, y ¿sí? puede pasar que, bueno, tú hablas ahí de como esta como coherencia de complemento estructural, pero como que no se dé, Que no sé de qué, no se dé el acoplamiento, o sea, como lo que estoy haciendo el mismo gesto como que hiciste con las ¿sí? manos, porque está ¿Sí? así, uno cambia, pero el otro no hay un Ah, ya, acoplamiento. ya, ¿Se entendí, puede dar Fran. eso? Se puede dar eso, pero mira lo que pasa. Están acoplados así, ¿cierto? Sí. Tú cambias y el otro ya no se puede acoplar, no se puede acoplar. Y existimos en acoplamiento estructural. Ah, ok, Entonces, se bajo esa separan. premisa. Ah, ya, No, ok, se separan. ok. Porque no pueden estar así. Es imposible. Se separan. Porque ahí está la ceguera de pensar de que el problema es de uno solo. Pero si esto es acoplamiento estructural, es imposible que sea de uno solo. Es de los dos. Ok. Los dos están reforzando esa dinámica. Cuando hay uno que hace la reflexión y dice, se acabó, pero tienes que estar dispuesto a que si tú cambias, el otro lo invites a cambiar o Y se le haga vaya, sentido. Sí, vale. o se vaya. Invitarlo a cambiar, le haga sentido, esté dispuesto, abierto a ver las cosas de otra forma, si no, en verdad no se puede. Es como que están hablando como en distinto idioma, por así decirlo. Exactamente. Y puede ser que ahora hay que ser persistente porque tú no puedes aparentar que cambias. O sea, si sucede un cambio en ti y ya no estás dispuesto a aceptar esta relación, por ejemplo, pensemos en las relaciones tóxicas, ¿no? Que son de mucha violencia, aunque no sea física. Si tú no estás dispuesto a aceptar esa relación, sucede un cambio en ti definitivo y tú te empiezas a mover distinto y el otro, porque esto no es un discurso, no es que tú lo sientes ahí y le digas, mira, yo cambié, No, vas a tener que cambiar. No, no es un discurso, es un modo de moverse donde lo que tú antes aceptabas y habías normalizado, ya no lo permites. Y como ya no lo permite y esto es recursivo, recursivo se va afianzando, sostiene en el el tiempo. otro se va acoplando o finalmente se va. Ok. Y a nosotros en terapia nos pasaba que nos decían, bueno, nos pasó un caso bien particular que hay una niña que nos dijo, no, sabes que él incluso se fue un día de la reunión muy molesto conmigo, personalmente conmigo, habían 3 psicólogos, yo y la directora del centro. Él se fue molesto y ella dijo, no, ¿saben qué? Yo no pienso terminar con esta relación porque no quiero perder esto, y empezó a nombrar todas las ventajas que tenía en seguir en esa relación. Entre esas, ella era católica también y no quería hijos de segunda categoría, que según ella eran los hijos de padres separados. Entonces, con todo ese discurso, le dijimos entonces, bueno, nada que hacer, ya te mostramos, ya viste lo que está implicado en esta relación, pero si tú quieres mantenerla a pesar de todo, se acabó la terapia. Y ella quería seguir. No, se acabó la terapia, ya no tenemos más que mostrarte, es solamente empezar a escuchar tus lamentos semana tras semana. ¿Ah? Y habíamos visto la implicancia para los hijos, bueno, es terapia sistémica. Sí, no, sí, perfecto. Entonces, es una decisión personal y que tiene que ver con lo que quieres conservar, ¿ya? Que es una ley sistémica que vamos a ver con emociones. Súper. Ya, derecho entonces a cambiar de opinión y finalmente el derecho a irse, que lo agregaron los estudiantes de Maturana, que es muy interesante porque el derecho a irse parte primero porque no hay nada peor que estar donde uno no quiere estar y si tú haces eso además te enfermas, ¿ya? Por lo tanto uno tiene derecho a irse. Esa es la primera consideración. Pero la segunda es que para poder irse hay que tener dónde irse. Miren qué cosa más práctica. Claro, pues sí, para poder irse hay que tener dónde irse, porque de repente tú te quieres ir de la casa, pero no tienes ni cómo mantenerte ni dónde vivir, que le pasa a los adolescentes. O también te quieres ir del trabajo, pero vives de tu trabajo, necesitas tu sueldo, pero lo estás pasando mal ahí, ya no quieres seguir ahí. Entonces tienes que buscar trabajo. Y la mejor forma de buscar trabajo es teniendo trabajo, sin duda. Porque buscas tranquila, en una disposición emocional que dices, bueno, ya al menos tengo mi trabajo igual, pero aquí estoy postulando. Y finalmente, la tercera consideración es que el que yo me vaya no es un atentado para el que se queda, porque también hay un reclamo de la gente que no se va y que se queda, sea en la familia o en el espacio laboral, y que pareciera que te echan la culpa a ti porque te vas, entonces tú perjudicas lo que aquí estaba pasando, lo que habíamos logrado, y eso es algo que uno puede decir, pucha, lo lamento, pero
Yo me quiero ir, no tiene que ver contigo, no quiero perjudicar a nadie, sí, claro, tiene consecuencias que yo me vaya, yo lo entiendo, pero yo me quiero ir y tengo todo el derecho a irme. Esos son los 3 derechos humanos que él enuncia de manera teórica, porque estos derechos hacen alusión a nuestra condición biológica emocional y por lo tanto debieran ser considerados derechos humanos. Bueno, entonces esos son los 3 derechos que él plantea nominativamente. El quedarse donde no quiero estar me va a enfermar. Recuerden que lo habíamos dicho, me parece, nos enferman las relaciones tóxicas y algún día, a medida que evolucionemos, aunque ya parece que evolucionamos unos cuantos años últimamente en Chile, pero probablemente vamos a tener incluso la posibilidad de demandar a las empresas donde nos hemos enfermado por enfermedades, por relaciones tóxicas, ¿ya? Porque eso pasa en Chile. En Estados Unidos ya se puede demandar, pero aquí todavía eso no existe. ¿No? Uno sí puede tratar, qué sé yo, pero cuesta mucho cuando lo que te ha enfermado ha sido las relaciones laborales. Ya, entonces hay 2 miradas que le damos a este vivir y convivir, porque en realidad los seres humanos, los seres vivos en general, pero los seres humanos en particular, no vivimos sino que convivimos. Podemos hacer la mirada a la deriva biológica, ¿cierto? Que es nuestra estructura biológica, el determinismo estructural que se va transformando en congruencia con las circunstancias y conservando el vivir, en este autoproducirse, por eso este círculo cerrado en sí mismo. Y a la deriva, en relación con las circunstancias, ¿cierto? A la deriva relacional en redes de conversaciones. Emociones y lenguaje que son redes de conversaciones. Esa es la mirada que podemos hacer al ser humano, que la separamos solo con el fin de explicarla, ¿ya? Sin duda que esto se da junto. El ser vivo gatilla cambio en esa circunstancia y la circunstancia gatilla cambio en el ser vivo, en este caso en el ser humano. Y si uno hace una mirada sistémica a este encuentro, se da cuenta que no es trivial, que no todo se agota en la genética, por supuesto, y que el encuentro en la circunstancia es fundamental para el desarrollo que vamos a tener desde esa base genética, porque somos animales, somos seres vivos. Y nos vamos a transformar entonces en esta historia de transformaciones de manera constante, constante, en acoplamiento estructural, organismo y circunstancia. Entonces, organismo y circunstancia cambian juntos. Pero no entiendan esto como adaptación nomás. Yo siempre digo, el acoplamiento estructural es parecido a lo que ustedes conocen como adaptación. Pero es más que eso, porque si el mundo surge en tus distinciones, solo ese entorno surge en el encuentro contigo, no preexiste a ti. Yo hoy día trataba de explicarle a mis estudiantes de otro curso, de pregrado, que me decían, ¿por qué constructivismo radical? ¿Por qué dicen que es radical? Porque bueno, el constructivismo, yo voy a partir un poquito más atrás. En la academia y en la teoría del aprendizaje y el conocimiento han habido como 4 grandes, 3 nomás diría, ya la cuarta la estamos generando recién. Miradas a entender cómo los seres humanos aprendemos y conocemos. La primera era el conductismo, que son las llamadas teorías del aprendizaje, y ustedes deben haber escuchado, aunque sea de pasada, son de otra área, porque ustedes son del área de la ingeniería, pero que es el famoso estímulo-respuesta. Entonces estaba este animal aquí que era un perro y nosotros lo condicionábamos a que cada vez que sonaba la campana, ¿cierto? Le damos la comida. Entonces después sonaba la campana y aunque la comida no viniera, él ya estaba salivando. Bueno, el conductismo es eso, yo aplico un estímulo, no me importa lo que pase en este organismo, vamos a hablar de un ser humano, del ser humano, sé que pasa algo, pero no me interesa, hay como una caja negra ahí, y obtengo la respuesta que quiero. Y si quiero inhibir una conducta, aplico castigo. Y si quiero reforzar la conducta, aplico refuerzo. Es lo que hacemos cuando le ofrecemos a los niños que cada vez que se saque un 7 le voy a dar un premio. Eso es reforzar una conducta. Y cada vez que le vaya mal, le quito, cada vez que se saque menos de un 4,
yo le voy a quitar el celular por 3 horas. Esas cosas que les duelen ahora, ¿no? A los jóvenes, a los niños. Eso es aplicar castigo y obtengo la respuesta que quiero. O sea, nadie discute que el conductismo es eficiente, efectivo, sí, ha funcionado. Pero resulta que de repente se empezaron a dar cuenta que este ser humano le pasaba algo con esto. No era llegar y decir, bueno, apliquémosle el estímulo, obtenemos la respuesta que queremos. Porque además empezaron a ver que en el caso de los seres humanos, de repente el estímulo no apuntaba directamente a la respuesta que obteníamos, o sea, pasaba algo más. Y surge el cognitivismo. El cognitivismo que se empieza a preocupar por cómo que hay algo ahí, que es el sistema nervioso, ¿cierto? Un cerebro, que parece que algo pasa con este cerebro, que funciona en redes, y se empieza a estudiar el sistema nervioso. Y surge con ello la mirada a lo que pasa en la inteligencia artificial, porque si aprenden así los seres humanos en redes, si tiene que ver con las redes neuronales, podríamos generar redes artificiales, ¿cierto? Para también generar aprendizajes dependiendo de la experiencia, y toda la mirada, ahí surge el tema de la inteligencia artificial, apoyado en esto, bueno, toda en realidad se apoya en cómo operan los seres vivos, ¿ya? El tema de las organizaciones, parte de un organismo, pues, si la palabra lo dice, de un organismo vivo, llegamos al tema de las organizaciones humanas y finalmente de la teoría organizacional, clima organizacional, etcétera, para entender entonces las organizaciones como sistema. Y ahí se genera un daño a la comprensión de cómo aprende y conoce el ser humano, porque lo que se hizo fue extrapolar esto que se estudiaba en la tecnología, en la inteligencia artificial, al ser humano, y a decir que teníamos discos duros, y que lo que hacíamos era grabar contenido en el disco duro. Yo creo que todavía hay profesores que dicen grábelo en su disco duro, o resetéelo, o resetee su cerebro. Todo ese tipo de expresiones, porque el cerebro humano está muy distante a lo que se supone que supone la inteligencia artificial a cómo opera. Bueno, de hecho yo creo que ellos se están dando cuenta que no opera como ellos pensaban que operaba nomás. Pero ahí estamos, ahí en el desarrollo de la inteligencia artificial. Después, bueno, también hay que considerar que este ser humano construye a partir de lo que hay y surge el constructivismo. Entonces partimos desde conductismo, cognitivismo, hasta el constructivismo. Este ser humano construye y empezamos entonces a decir que aprende haciendo, ¿ah? Que tiene creatividad, que si le damos ciertos grados de autonomía, bueno, y se pone de moda el constructivismo con autores como Piaget, Vygotsky, pero ellos también podrían ser clasificados en cognitivistas. Ahora ellos no saben cómo los clasificaron. Maturana alcanzó a ver cómo lo clasificaban y no le gustaba para nada, pero bueno, siempre te clasifican en algo. Pero aquí seguíamos en el constructivismo hablando de un mundo que existía, al cual tú llegabas cuando nacías, ¿cierto? Y empezabas a manipular este mundo y a construir a partir de lo que había. Y surge entonces la mirada del constructivismo radical desde Bateson hacia acá, años 40, señalando que lo que hay más bien un encuentro de este ser humano en la circunstancia que le toca vivir desde que él surge al vivir, que no hay un mundo que te preexista. Y eso cuesta mucho aceptarlo, porque ¿cómo me van a decir que esto no es un teléfono? O sea, esto es un teléfono, en todos lados esto es un teléfono. Vivimos en el mundo de los ensíes, de las cosas objetivas, sin discusión. Entonces, el ejemplo que yo pongo, le digo a mis estudiantes, ya, lleve este teléfono a una tribu amazónica, ¿cierto? Y entrégueselo. Y pregúnteles qué es eso y para qué es. Ese teléfono no tiene presencia en estas tribus que viven con taparrabo, que ni siquiera se visten, que no tienen ni siquiera casas, paredes, murallas, ellos viven al aire libre, bueno, etcétera. En coherencia absoluta con el mundo natural. No en este mundo que nosotros nos hemos fabricado, ¿cierto? De cemento y de construcciones y de tecnología. Entonces, decir que esto para todos es lo mismo, es igual, claro, en la cultura que vivimos, podríamos decir que sí, pero seguramente, incluso en el campo, tú tienes gente que ni siquiera sabe encender esto, sabe que existen y sabe que hablan por aquí, pero que no tiene mucho cómo moverse con ello. Entonces,
el constructivismo radical, donde sitúan a Maturana, pone al observador en lo observado, pero más allá ahí, el mundo surge contigo en tus distinciones. Entonces, como les decía antes, si no lo ves, no existe, y eso tiene que ver con tu experiencia, y eso tiene un correlato en cómo te relacionas con los demás, ¿ya? Creyéndote dueño de la verdad, porque lo que tú ves, esas son tus convicciones, o entendiendo que el otro, aunque no tiene infinitas diferencias contigo, en este curso no tenemos infinitamente diferencias, ¿cierto? Por algo estamos compartiendo aquí, pero tenemos diferencias. Entonces, el acoplamiento estructural más bien sitúa al entorno, que es la circunstancia contigo, acoplado de tal manera que se codeterminan. Entonces, la discusión del huevo o la gallina no tiene ningún sentido. ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? Porque se codeterminan. No hay huevo sin gallina. Hay una codeterminación entre el ser vivo, ser humano, y la circunstancia en la que él existe, no con, no es aparte de él, es él en su circunstancia. Eso pasa con todos los seres vivos, pero en el caso del ser humano podemos hacer la reflexión al respecto. Bueno, entonces somos seres emocionales y racionales y que operamos desde una estructura biológica desde la que hemos hablado mucho, porque si hay algo que tiene que quedar afianzado acá es de que operamos de acuerdo al presente de una estructura que se ha ido transformando desde el útero, desde el microentorno uterino hasta el presente actual. En este caso, yo soy el presente de una historia de 60 años, ustedes son el presente de una historia de 20 y tanto, de 30 y tanto, de 40 y tanto, no sé si hay alguien de 10 y tanto. Pero entonces, si nos hacemos cargo de esa estructura biológica, ver efectivamente cómo entonces somos capaces de conocer, de aprender, de distinguir cómo opera este observador, y en este dibujo de Escher, de estas manos que se autodibujan, ya se autodibujan, pero ¿qué es primero? ¿Cuál de las dos manos partió? En el caso del vivir en acoplamiento estructural hay una codeterminación, como serían estas manos. No tenemos cómo saber cuál partió, se autodibujan, se codeterminan. Entonces, somos observadores haciendo distinciones en el lenguaje de acuerdo a nuestra estructura biológica, ¿cierto? De acuerdo a nuestro ser emocional, racional y en constante transformación en la convivencia. Ese es el modo en que vivimos, ese es el modo en que vivimos. En un proceso de deriva natural surgiendo epigénicamente, es decir, momento a momento en congruencia con la circunstancia. Esa es nuestra condición. Si nosotros aceptamos esto, podemos ver entonces cómo podemos vivir y convivir en un mundo objetivo o en la objetividad en paréntesis, que es lo que yo voy a invitarles a hacer ahora. ¿Cuál es la diferencia de vivir en la objetividad o la objetividad en paréntesis? Si ustedes aceptan preguntarse por cómo conozco, ¿cómo aprendo entonces? Si resulta que el mundo que distingo tiene que ver conmigo y con mi historia, ¿cómo nos entendemos entonces? Bueno, todas esas preguntas las podemos resolver si vemos la posibilidad de vivir en la objetividad o en la objetividad en paréntesis. Les voy a pedir que tomen una hojita con un lápiz para que construyan este diagrama conmigo. Este diagrama que cuando hacemos clases presenciales lo entregamos impreso para que ustedes lo vayan rayando y vayan tomando sus propias notas. Ahora, este diagrama lo van a encontrar no sé en este minuto, no me acuerdo bien en qué libro Maturana, pero la explicación del diagrama y lo que podemos discutir al respecto es lo interesante, porque eso no lo van a encontrar en el libro. Entonces, este diagrama lo hizo él para explicar cómo conocemos. Y él decía, conocemos y explicamos el mundo en dos caminos que él propone, solo para entender lo que él dice, ¿ya? Si aceptamos, y tienen que ver con si aceptamos o no que por determinismo estructural nos podemos equivocar porque no distinguimos intuición y percepción. Si usted no acepta eso, ni siquiera se preocupe este diagrama, porque ¿para qué? Se queda en lo que él llama el camino de la
objetividad. Bueno, él señala que somos observadores en el observar, porque eso estamos haciendo los seres humanos. Somos observadores en el observar haciendo distinciones, ¿cierto? Y eso lo hacemos en la praxis del vivir, que es el hacer, ¿cierto? En el suceder del vivir, porque el vivir nos sucede, nadie decidió vivir, sucede que vivimos en la experiencia. La experiencia es lo que yo distingo que me pasa. Recuerden, si no lo distingo, no existe. Ya. Y él dice que aquí hay una igualdad, porque este observador en el observar es precisamente esto, pues está en el suceder del vivir, experienciando, haciendo el vivir. Y señala los dos caminos. El primer camino, el camino 1 de la objetividad, y el camino 2, el camino de la objetividad en paréntesis. En el camino de la objetividad yo me pregunto por cómo conozco, porque pucha, si estoy viendo esto de la estructura, ¿cómo conozco entonces? Y no acepto la pregunta porque ya tengo una respuesta para esa pregunta. Bueno, conozco porque si soy creyente digo Dios me dio la capacidad de conocer, me dio inteligencia y por lo tanto yo puedo conocer. Y en el camino 2 me hago la pregunta, aquí yo acepto la pregunta, porque estoy siguiendo este camino reflexivo de Maturana, ¿cierto? Y por lo tanto puedo aceptar la invitación a seguir con la clase. En este camino no, porque la existencia de todo precede a la distinción del observador, por lo tanto las cosas son así. No tienen que ver conmigo, son así. Tengo la capacidad de conocer, me la dio Dios o me la dio la madre naturaleza, pero tengo la capacidad. En el camino 2, la existencia se constituye en la distinción del observador, porque aquí yo acepto el determinismo estructural y me doy cuenta que me muevo en un mundo de acuerdo a las distinciones que hago y que en una de esas distinciones o en más de una yo me puedo equivocar. Esa posibilidad la acepto en el camino de la objetividad en paréntesis. Entonces, ¿qué es el paréntesis? El paréntesis es darse cuenta o hacer consciente el determinismo estructural, el que no distingo entre ilusión y percepción y me puedo equivocar. Eso anótenlo por favor por ahí, porque de repente uno se le olvida por qué paréntesis, por qué no subjetividad. De hecho, hay algunos artículos donde hay periodistas que han entrevistado a Maturana y le dicen, usted habla de la objetividad y de la subjetividad. Él los aclara un poquito nomás, pero no insiste mucho, porque tendría que hacerles toda esta clase y la verdad es que perdería tiempo, la entrevista no se da para eso, por lo tanto, no los aclara mucho. Pero solo hay subjetividad donde hay algo que es objetivo, por lo tanto, la objetividad está puesta en el camino de la objetividad. La subjetividad está en el camino de la objetividad sin paréntesis. En cambio, en la objetividad en paréntesis, yo acepto que me muevo en el mundo de los objetos, de las cosas que yo puedo tocar y comprobar, sí, pero la pongo entre paréntesis porque digo, pero por determinismo estructural, lo que ahora yo estoy afirmando, puede ser que después me dé cuenta que estaba en un error. Esa es la gran diferencia. Acá no, porque acá existe una verdad, una realidad, un universo igual para todos. Entonces, ¿cómo me voy a preocupar acá? No me preocupo, el mundo es así. Y además yo digo, objetivamente hablando. Y hay gente que dice eso, mira, objetivamente hablando, o te dice, bueno, seamos objetivos, seamos realistas. ¿Qué te está diciendo? Las cosas son así. A diferencia de un observador que está en la objetividad en paréntesis, que acepta que podría estar equivocado y que hay muchos observadores haciendo distinciones en otros dominios y por lo tanto acepta precisamente que hay muchas realidades, muchas verdades, un multiverso. Bueno, aquí hay un error porque esas realidades o verdades debieran estar entre comillas, agríguenselo ustedes ahí, porque las llamamos así porque así hablamos en el mundo, pero surgen con el observador. Entonces, al camino de la objetividad sin paréntesis, en el que siempre hemos vivido, por favor, si lo que más nos tratan de convencer, sobre todo los políticos ahora, que las cosas son como ellos las dicen. Por lo tanto, en el camino de la objetividad me muevo en las ontologías trascendentes. Onto es ser, el ser de todo, de las cosas, de las ideas, etc. Y logos, que tiene que ver con el conocer o con el estudio, ¿no?
Por lo tanto, este ser que yo conozco es trascendente, no tiene que ver conmigo. Estaba ahí, yo llegué al mundo y aquí estamos. Sin embargo, en el camino de la objetividad, en paréntesis, me muevo en el camino de las ontologías constitutivas, que se constituyen en la distinción. Este ser de las cosas, el conocimiento que yo tengo de las cosas, el estudio que yo hago de esto se constituye en mi distinción. Y yo puedo decir ahora que la gran mayoría de las que están conectadas acá seguramente tienen una formación en ciencias naturales, ¿cierto? Física, matemáticas, bioquímicas, no sé. Bueno, yo tengo una formación más en ciencias sociales y por lo tanto tenemos miradas muy distintas. Entonces esas realidades o esas verdades las explicamos de manera distinta y yo no descalifico la explicación de ustedes porque ustedes son los ingenieros y ustedes no descalifican la mía porque entienden que yo soy la profesora. Eso pasa aquí en la objetividad en paréntesis, pero acá intentamos explicar todo desde lo que nosotros estamos convencidos que las cosas son, y por lo tanto incluso le puedo discutir a otro que es más experto que yo algo que a mí me parece que no es así nomás. Bueno, nos cambiamos de uno o a otro camino de acuerdo a la emoción. Aquí dice emocionear. En el camino de la objetividad, sin paréntesis, siempre estoy en una emoción más bien cegadora. Por ejemplo, en la soberbia del que sabe, en la certidumbre del que sabe, en el enojo, cuando estoy enojado, soy absolutamente ciego y sordo. No escucho ni veo lo que me están mostrando. También en el miedo, también. O en la envidia. Bueno, hay un montón de emociones que me pueden mantener ahí. Parado creyéndome dueño de la verdad. Porque así uno se para en la objetividad sin paréntesis. ¿Cómo no te vas a dar cuenta si esto es así? Eso es lo que te dicen, ¿ya? Y en el camino de la objetividad, en paréntesis, yo me muevo no desde cualquier parte, si esto no es que cualquier cosa sirve, pero soy riguroso en el dominio que me estoy moviendo. Yo soy rigurosa cada vez que hago este encuentro diciendo, yo estoy explicando desde la biología del conocer y el amar. Si W. Stem hubiese invitado a un taller, y probablemente lo va a hacer después, ¿no?, a una psicóloga organizacional, estaría diciendo otra cosa. Hubiese invitado a un sociólogo, estaría diciendo otra cosa, a un filósofo otra cosa. Y cada una de estas flechitas es un dominio. Yo estoy aquí en la biología del conocer y el amar, el psicólogo está aquí en la psicología, el filósofo está acá en otra, y bueno, el sociólogo en otra. Y acá, no sé, pues está la dueña de casa y podríamos seguir, son infinitas esas flechas. Y tiene un modo de explicar que tiene que ver con ese dominio en particular. Es decir, hay explicaciones que son reformulaciones de la experiencia, por eso está esta flechita hasta acá, porque si yo a ustedes no les explico con reformulaciones de su propia experiencia, no van a entender lo que estoy diciendo. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando lee a Maturana. Lo encuentra complejo, porque toma el libro maravilloso que se llama Emociones y lenguaje en educación y política y lee lenguaje, coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales y cierra el libro. Nada, dice, no leo nada más. Claro, porque él lo hacía maravillosamente en todo caso en sus clases presenciales, ¿eh? Tiene que recoger la experiencia de sus estudiantes para aplicar lo que él dice, y por eso yo lo llegué a entender, porque estuve 12 años asistiendo a sus clases. Entonces, indudablemente, porque ahí ejemplificaba y le preguntaban, y yo misma le preguntaba, bueno, etcétera. Pero eso no aparece en sus libros. Entonces cuesta muchas veces moverse. Hay modos de explicar. Y miren qué interesante esto. Nosotros podemos tener a un experto en esta objetividad en paréntesis, pero un doctor ya, pero con postdoctorado en inteligencia artificial. Sin embargo, si él no sabe explicar con coherencias de la experiencia a su estudiante, no nos sirve como docente. Mira, que investigue, que publique, que no sé, todo lo que él pueda aportar a la academia, bienvenido sea. Y a lo mejor que haga seminarios y unos encuentros,
pero profesor, especialmente de estudiantes de pregrado que están en plena formación, si no sabe explicar, no sirve. Muy doctor será. Y en todos los ámbitos es lo mismo. ¿Por qué le preguntan todo a la mamá en la casa? ¿Dónde está esto? ¿Dónde quedó lo otro? Yo les decía la otra vez, bueno, la mamá es experta en moverse en la casa. Por eso. Y a nadie le extraña que ella sea la experta. O la nana, quien sea que se encarga de la casa, ¿ya? No necesariamente la mamá. Entonces, desde este camino surgen muchos dominios explicativos, y entre esos la biología del conocer y del amar. Y aquí estoy para ello, miren, la biología del conocer y el amar, que la puse aquí en azul para que la notaran, que es la que explica precisamente estos dos caminos explicativos. Porque ¿qué pasaría si Maturana dijera, o si yo dijera, que la forma correcta de vivir y el modo de vivir es la biología del conocer y el amar? ¿Dónde se pararía él? En la objetividad sin paréntesis, creyéndose dueño de la verdad. Y él dice, y esto por favor yo les voy a insistir aprovechando que estamos en esta clase, porque ahora que él no está seguramente van a decir muchas cosas. Él dice, yo ni siquiera les recomiendo que pongan la objetividad en paréntesis, no. Yo lo único que los invito es a mirar que podemos vivir en la objetividad o en la objetividad en paréntesis como un ejercicio reflexivo, porque además usted va a estar cambiándose de uno o a otro dependiendo de la emoción en la que está. Nadie puede decir que siempre se mueve en la objetividad en paréntesis. Bueno, ojalá, porque eso depende de las emociones y somos seres emocionales. Les voy a pedir que esta es una flecha de doble implicancia, pongan acá la punta de flecha a los dos lados, porque a mí no me quedó en el diagrama, pero de acuerdo al emocionear. ¿Por qué no dice emoción? Porque la emoción es el sustantivo, el emocionear es el verbo que le da el carácter dinámico. La emoción es básica, es igual en todos los seres humanos, la gama de emociones, ¿no? Porque son básicas. Sin embargo, el emocionear es aprendido. El modo en que vivo la emoción es aprendido. Eso es el emocionear. No me enojo igual que otro. El emocionear es aprendido fundamentalmente con los adultos con los que yo crezco. Entonces no es extraño que me parezcan el emocionear a mis padres o a quien sea con quien haya crecido. Bueno, y todo esto lo estamos haciendo en el lenguaje, que es nuestra condición de existencia, que esto es lo último que tienen que completar del diagrama. Igual les vamos a dar el diagrama digitado, ¿no? Para que lo tengan, ¿ya? Pero esto ya por lo menos ustedes lo construyeron y podían ir anotando ahí todo lo que querían. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, desde aquí entonces surgen diferentes dominios y vamos a ver qué son esos dominios.